Nosotros somos el equipo de inválidos y les vamos a hablar sobre la unidad temática número 3, materiales compuestos, actividad fundamental 5E. Mi nombre es Rolando Villa Tijerina, con matrícula 1899-774 y número de lista 21. Aquí está el índice donde podemos ver qué aportó cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Lo que el equipo busca con esta presentación es que el oyente pueda identificar claramente qué es un material compuesto, como sus funciones en nuestro día a día, su clasificación y los procesos que involucran a este tipo de material. Los materiales compuestos son aquellos formados por la combinación a escala macroscópica de dos o más materiales con interfaces de separación entre ellos y separables por medios físicos. En este video se puede dar una explicación de los antecedentes de este tipo de materiales, puesto que se ven los materiales precursores de lo que se utiliza hoy en día como material compuesto. Clasificación, características generales y ejemplos de los materiales compuestos. Los materiales compuestos se dividen en tres: reforzados con partículas, reforzados con fibras y estructurales. Reforzados con partículas. El tamaño de un material compuesto caracterizado por endurecimiento por dispersión es muy pequeño, tiene un diámetro de 100 hasta 2500 micras. A temperaturas normales estos compuestos no resultan más resistentes que las aleaciones, pero por su resistencia disminuye con el aumento de la temperatura. Su resistencia a la termofluencia es superior a la de los metales y aleaciones. Sus principales propiedades son: la fase es generalmente un óxido duro y estable. El agente debe tener propiedades físicas óptimas, no debe reaccionar químicamente. El agente y la fase deben unirse correctamente a los materiales. Los materiales compuestos reforzados por partículas se dividen en dos: compuestos endurecidos por dispersión, que pueden ser contactos eléctricos como de plata del cadmio, y compuestos con partículas grandes, como puede ser el caucho con negro de humo para neumáticos, que son muy utilizados hoy en día en los automóviles. Buen día, compañeros, mi nombre es Néstor Márquez Castañeda, número de lista 43 del equipo Inválidos, y yo les voy a hablar sobre los materiales compuestos reforzados con fibras y los materiales compuestos laminares. Los reforzados con fibras, como bien dice su nombre, son aquellos que están conformados por distintas fibras dentro de una matriz de un material dúctil y blanda, además de que cuentan con una resistencia a la fatiga, la cual se deriva de la forma en la que están unidas las fibras junto con su matriz. Aquí solemos encontrar factores a considerar, como vienen siendo la longitud, el diámetro, la orientación, la cantidad y las propiedades individuales de las fibras, así como las individuales de las matrices. Las matrices en este caso vienen siendo aquello que mantiene unidas a las fibras en una determinada posición. Se encuentran tres tipos principales de acomodos dentro de estos materiales compuestos. El primero de ellos son las fibras continuas, que como podrán ver son fibras que se encuentran seguidas una de las otras. En donde las podemos encontrar es en el caucho reforzado, el cual se suele utilizar dentro de neumáticos, nylon y Kevlar. El siguiente acomodo serían fibras discretas o seccionadas, que como podrán ver son un poco más desordenadas. Estas las podemos encontrar dentro de la fibra de vidrio, las cuales son fibras dentro de una matriz polimérica, las cuales mejoran las propiedades, como vienen siendo la resistencia. Finalmente tenemos las fibras tejidas, las cuales son fibras superpuestas una de las otras para lograr una apariencia de una malla. Un claro ejemplo viene siendo el hormigón, que son varillas de acero dentro de una matriz de cemento y grava, lo cual ayuda a tener una mayor resistencia, por lo cual se suelen utilizar dentro de la construcción. Los materiales compuestos laminares son aquellos que están conformados por capas de materiales unidas por un determinado adhesivo orgánico. Estos se suelen utilizar para aislamientos en distintos materiales, además de que cuentan con una combinación de rigidez, resistencia a la corrosión, al desgaste y a la fatiga, además de que son fáciles de maquinar y de reparar. Aquí podemos encontrar los materiales laminados. Un claro ejemplo de ellos vendría siendo el vidrio de seguridad laminado, el cual son dos piezas de vidrio unidas por polivinilo butyral, lo cual impide que los fragmentos al momento de romperse salgan disparados en todas las direcciones. El siguiente son los recubrimientos duros, los cuales son ciertas placas recubiertas por algún metal. En este caso, como un ejemplo es el alclad, el cual está recubierto de aluminio,
lo cual ayuda a que tengan una resistencia a la corrosión, por lo cual se suele utilizar en aeronaves, intercambiadores de calor y tanques de almacenamiento. Finalmente tenemos los bimetales, los cuales aprovechan coeficientes de expansión térmica de ambos metales que están unidos, ya que sirven como interruptores y termostatos. Esto debido a que al dilatarse activan o desactivan relevadores, como viene siendo el caso de los refrigeradores. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre los materiales compuestos. El primer material compuesto que tenemos es el hormigón, mejor conocido como el concreto. Las propiedades del concreto vienen siendo la trabajabilidad, la durabilidad e impermeabilidad. La trabajabilidad es para que el concreto se adapte a la forma que nosotros le queramos dar. Por ejemplo, si queremos hacer columnas, podemos hacerlas con el concreto ya una vez que está seco, húmedo, una vez que está húmedo, para ya después que se seque esté duro. La durabilidad es una propiedad muy importante porque esta es la que destaca más del concreto, ya que es uno de los materiales que simila a ser una roca, pero no lo es. La impermeabilidad es una importante propiedad del concreto que se puede mejorarse con frecuencia reduciendo la cantidad del agua en la mezcla. Las características del hormigón son la coeficiente de dilatación, fuerte adherencia química y pasivación del acero. La pasivación del acero es el fenómeno que ayuda a protegerlo de la corrosión. Tenemos varias clasificaciones del hormigón, que una es según su presencia de armaduras de refuerzo. El hormigón que tiene como definición que el hormigón simple es sin armaduras, el hormigón armado tiene armaduras, el hormigón precomprimido tiene armaduras principal, que es tensada, y armadura secundaria, que es otra. La segunda clasificación, según su densidad aparente, el hormigón liviano o ligero. Estos hormigones pueden ser de relleno o aislante, o bien estructurales. Sus densidades aparentes varían entre 300 y 1800 kilogramos cúbicos. También tienen los hormigones con materiales especiales. También existen otros hormigones más particulares, que son con fibras, con azufre, con polímeros, etc. Las aplicaciones del hormigón se basan principalmente en construcciones. El impacto ambiental del hormigón se basa en que tenemos muchas fábricas alrededor de Monterrey, muchas piedreras que de ahí se saca el hormigón o el concreto, por así decirlo. La industria del cemento contribuye al CO2, que es el dióxido de carbono, en la reacción química cuando el carbonato de calcio se transforma en dióxido de carbono y el calcio. También al quemar combustibles fósiles para obtener la energía necesaria en la reacción. Características del asfalto. Una de ellas es las temperaturas. Puede soportar a varias altas temperaturas y se considera el concepto de viscosidad para definirlo. Tiene mucha capacidad para mantener sus propiedades con el paso del tiempo. Viscosidad, que es una propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza. Tiene elasticidad, que es una propiedad que tiene los materiales para recuperar su forma al finalizar o disminuir carga que los modifica. Del asfalto, como se puede observar, es la pavimentación, revestimientos o impermeabilizar. El impacto ambiental del asfalto puede ser tanto positivo como negativo, directo e inducido. Sus obras de cruce y empalmes utilizan áreas importantes en el territorio. El impacto social vendría siendo ya que gracias a la pavimentación corremos menos riesgos para utilizar los autos. Sin embargo, puede ser un arma de doble filo, ya que el asfalto se desgasta y gracias a esto puede provocar accidentes catastróficos. La madera y sus propiedades. Sus propiedades pueden ser físicas, como su resistencia mecánica, por la estructura direccional de sus fibras, su gran flexibilidad que permite que pueda ser curvada, doblada mediante el calor, la humedad o la presión. Sus características son: debido a estas estructuras de vetas, la resistencia de la madera será más grande o más pequeña según la dirección que se apliquen las fuerzas o esfuerzos mecánicos. Aunque existen muchos tipos de madera según el árbol de procedencia, en general son blandas. La clasificación de la madera se puede clasificar en una madera natural y madera artificial, que la madera natural tiende a ser madera dura o madera blanda,
y la artificial tiende a ser aglomerado, tablero de fibras y contrachapado, que eso lo veremos más adelante. La aplicación de la madera. Esto se puede aplicar para la fabricación de mobiliarios, para la construcción de viviendas, también se puede utilizar como combustible. Empresas comerciantes de madera de México pueden ser varias, la mayoría están en la Ciudad de México. Impacto ambiental. Como ya hemos estudiado, la madera es biodegradable, por lo que no contamina. Las aplicaciones de adobe. Es uno de los materiales de construcción más viejos todavía en uso. Es un material de construcción de bajo costo y de fácil accesibilidad, ya que es elaborado por comunidades locales. Las características del contrachapado vendrían siendo la resistencia, ligereza, estabilidad, resistencia que la dirección de la fibra. Esta característica facilita el transporte, manipulación y otras tareas. Es la clasificación del contrachapado. El contrachapado de interior, contrachapado exterior o fenólico, el contrachapado marino. Las aplicaciones de contrachapado es sin duda el más conocido, pero con el contrachapado es común lo que sucede con muchos otros tableros, que se denominan de la misma manera sin distinción y sin tener en cuenta la evolución de las técnicas de fabricación. Estas son empresas vendedoras del contrachapado en México, que son los tableros y maderos, Forest y el grupo maderero Madimex. El impacto ambiental del contrachapado. El impacto ambiental puede ser similar al que vimos de la madera, ya que esto puede provocar la deforestación y pérdidas de la fauna. El impacto social es que el contrachapado ha servido de mucho en construcciones, pero sin embargo, esta no se puede utilizar en trabajos bruscos como en maquinarias o entre otros. Bueno, esto ha sido mi parte, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Reina y continuaré con el punto 2.3. Plástico reforzado con vidrio. El plástico reforzado con vidrio es un material compuesto formado por una matriz de plástico o resina reforzado con fibras de vidrio. Este es un material muy ligero y resistente y fácil de moldear, por lo que es muy usado en la elaboración de piezas de formas suaves y complejas. Este se suele utilizar en la industria náutica para la confección en el casco de algunas embarcaciones, también en la aeronáutica y en la industria automovilística para piezas de carrocería y en el sector de la construcción como envolvente o fachada de edificios. Principales productores en México encontré a Poliro Plastics, Grupo Gairex de México e Imate. De exportadores podemos encontrar Alemania, España, Turquía y Portugal, mientras que de importadores a Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Holanda. El polímero reforzado con fibras de carbono es un plástico reforzado con fibras de carbono, por su nombre, el cual es también llamado simplemente fibra de carbono. La fibra de carbono puede ser algo costosa de producir, pero se usa muy comúnmente en donde se necesite una alta relación entre la resistencia al peso y rigidez, ¿no? Tales como la industria aeroespacial, automotriz, ingeniería civil, en artículos deportivos también se puede ver, etc. Los principales productores en México encontré a Reco Recycling, Fibermex y Fibracem. De exportadores Japón, Estados Unidos y China, mientras que de importadores a Taiwán, Corea del Sur y Rusia. Siguiente, el Kevlar. El Kevlar es como sabemos, es un compuesto que es muy resistente y su mecanización resulta muy difícil. A finales de los años 70, la empresa AkzoNobel desarrolló una fibra de estructura química similar que posteriormente comercializó con el nombre de Tuaron, que es parecido al Kevlar. La ligereza y excepcional resistencia a la rotura de estas poliamidas permite que sea empleado en neumáticos, velas náuticas y, como más conocido se conoce, es chalecos antibalas. De principales exportadores tenemos Italia, Reino Unido y Alemania, mientras que de importadores Bélgica, España y China. Principales productores en México son Oplex, De la Rosa Corporativo y Azteca Boats. Siguiente, tenemos el grafeno, es una sustancia compuesta por carbono puro, es extremadamente duro y es muy flexible y elástico, es transparente y se dice que tiene una capacidad de autoenfriamiento, aunque esto se sigue investigando. De principales productores se encuentra Materiales Nanoestructurados, Instituto Zacatecas y el Grupo Empresarial UCA.
Siguiente, tenemos el CERMET. El CERMET está hecho para combinar las fuerzas de las altas temperaturas, o sea, la fuerza, la resistencia a la alta temperatura y a la abrasión de los cerámicos con la maleabilidad de los metales. Esto quiere decir que el CERMET es una combinación entre cerámico y metal. La característica principal de las herramientas hechas de CERMET es que tienen una gran resistencia al desgaste y se utiliza para cortes a altas velocidades. El engrosamiento de la arista y la formación de cráteres en este tipo de herramientas son mínimos, lo que aumenta mucho su duración, por lo que puedo decir que tiene una gran durabilidad. Esta tiene una cualidad de dureza al rojo mayor cuando están muy calientes que los cargadores de carburo se ven opacadas por esta capacidad. Los principales proveedores de CERMET en México son Accesorios y Herramientas del Norte, Grupo Duralite y Sumitomo Electric Hard Metal de México. Por último tenemos el Picret. El Picret es un material compuesto hecho con un 14% de serrín y otra pulpa de madera y un 86% de hielo aproximadamente. Se considera un compuesto altamente resistente, tanto así que en la Segunda Guerra Mundial el ejército británico planteó la idea de llenar un buque un buque de guerra con este material para aumentar su resistencia. Alguna de las propiedades es su bajo índice de fusión, su dureza cercana a la del hormigón y su resistencia a grandes tensiones gracias a su composición fibrosa. Fabricación en molde abierto. Moldeo por colocación manual. Es el método más sencillo y común para preparar una pieza reforzada con fibra. Todas las piezas se crean de adentro hacia afuera en el molde para obtener la pieza terminada. Se aplica gel coat, un tipo especial de resina de poliéster al molde. Este es un acabado superficial del producto. El gel coat es un producto estructuralmente débil. Es necesario laminar la pieza con fibras de vidrio y resina de poliéster para darle resistencia. La fibra de vidrio se puede colocar o aplicar en capas o cortada. Bobinado de filamento. El proceso consiste en enrollar filamentos de cintas tensados impregnados con una resina termoestable sobre un molde macho. Los filamentos más comunes son de carbono o de fibra de vidrio y son recubiertos con una resina sintética mientras se enrollan. Una vez que tengan el espesor deseado, se colocan en un horno para solidificar la resina. Una vez que la resina se haya curado, el mandril se retira, dejando el producto final hueco. Procesado en autoclave. Es un recipiente o vasija con un sistema de temperatura y presurización, utilizado para curar y consolidar materiales compuestos. El tamaño y diseño del autoclave depende de la aplicación o del tipo de piezas a procesar. Uno de los sectores que más utiliza esta técnica es el aeronáutico, por lo que en ocasiones estos sistemas tienen dimensiones muy grandes. Proceso de fabricación en molde cerrado. Inyección. Es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero o cerámico en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío, a través de un orificio pequeño llamado compuerta. En este molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza final se obtiene al abrir el molde. Pultrusión. Es un proceso automatizado para producir perfiles con refuerzos de fibra, también llamado perfiles RFV. En este proceso de fabricación continua se produce un perfil mediante la combinación específica de refuerzos de fibra y sistemas de resina. RTM, moldeo por transferencias de resina. Es un proceso de moldeo de piezas de materiales compuestos como la fibra con la resina. Permite conseguir unas piezas finales con buenas propiedades estructurales debido a que es capaz de obtener unos volúmenes de fibra muy elevados, mayores al 70%, con un volumen de poros muy pequeños, menores al 1%. SMC, compuesto de moldeo suministrado en láminas. Es un proceso continuo mediante la dispersión de largas hebras de fibra de vidrio o de carbono cortadas en un baño de resina de poliéster o resina epoxi. Es una lámina flexible similar al cuero, fácil de cortar, pesar y colocar en un molde para el curado de la pieza deseada.